está entrando por sistemas, este horario se satura bastante. Pero bueno, continuaremos. Tratamiento de la catarata. Como habíamos mencionado, la indicación de la extracción para mejorar la visión por razones médicas o por razones estéticas. Una persona que no quiere tener su pupila blanca, aún sabiendo de que no va a ver después de la operación, se puede hacer una cirugía para que la pupila esté negra. Existen muchos tipos de operaciones. Antiguamente estaba la lensectomía y antiguamente en tiempos de egipcios o chinos, en las culturas egipcias, metían una agujita por la córnea y empujaban el cristalino hacia atrás, quitando con esto la opacificación, tenían una imagen distorsionada, menos 20 dioptrías, pero podía mejorar en algo su visión. Actualmente lo que tenemos es las operaciones con la técnica intracapsular, como la crioextracción y la alfa-quimiotripsina, que no son muy recomendables porque tienen desventajas y actualmente ya no se usan, pero existen. Las desventajas que tienen es que no se puede poner el lente intraocular en cápsula posterior, no es segura en menores de 35 años, existe un bloqueo pupilar vítreo, existe mayor desgarro y posible desprendimiento de retina y un mayor edema macular cistoide. Por lo tanto, esta técnica intracapsular no es aconsejable. Tenemos las técnicas extracapsular, que es lo que actualmente se utiliza y tiene mejores resultados. La cápsula posterior se la mantiene íntegra, es decir, sacas el cristalino, la cápsula anterior, sacas el núcleo, sacas la corteza, pero dejas la cápsula posterior para que en ese lugar puedas poner el lente intraocular. Las desventajas es que es una técnica más difícil de la curva de aprendizaje, puede dejar una opacidad de cápsula posterior por el fenómeno de la inflamación. No se puede hacer en casos donde hayan uveitis o procesos inflamatorios crónicos. Y si la zónula está muy debilitada, tenemos peligro de que el lente intraocular se caiga hacia la retina. Entre esta extracción extracapsular tenemos la técnica que es la cirugía de catarata de incisión pequeña o SICS. Es una técnica en la cual hacemos cortes pequeños manualmente, no utilizamos equipos, pero sacamos la corteza, la partimos, sacamos el contenido del núcleo y la corteza, mantenemos la cápsula posterior y en ese lugar es que incluimos el lente intraocular. La técnica más moderna para hacer la cirugía de catarata actualmente se llama facoemulsificación, que es una técnica en la cual se utiliza un equipo que es el facoemulsificador. Eh, Se emplea un ultrasonido. Con el ultrasonido lo que se hace es, a la vez que se va manejando el ultrasonido rompe las capas de la corteza, el núcleo. Por lo tanto, las cataratas que se operan con esta técnica son cataratas no duras. Acuérdense que las cataratas van a aumentarse mientras más tiempo estén dentro del ojo, más duras. Entonces tenemos que agarrar una catarata que no sea tan dura para que el ultrasonido pueda trabajar sin ningún problema. La ventaja es que se puede hacer una incisión o una herida pequeña, existe un menor grado de astigmatismo. Las desventajas es que la curva de aprendizaje para el oftalmólogo que haga esta técnica es más largo porque tiene que saber el manejo de un equipo que es complicado y este equipo es caro. Pero en nuestro país actualmente ya existe el facomulsificador, existe personal capacitado para hacer esta técnica. Los precios de estas cirugías van a radicar una cirugía extracapsular manual con incisión pequeña estará entre los 7,000 bolivianos y una cirugía por facoemulsificación entre los 15,000 bolivianos por ojo, ¿no? Los lentes intraoculares son los sustitutos que se van a poner en vez del cristalino. Este lente intraocular
se pone donde estaba antiguamente el cristalino para que no exista una faquia y lo que se ocasiona es una pseudofaquia, una faquia falsa. Va a reemplazar el cristalino, la función es la misma para que pasen los rayos de luz, nada más. Ya no hace, ya no acomoda, ya no converge, ya no abomba, ya no hace funcionar la zónula, ya no se relaja la zónula o el músculo ciliar, simplemente la única función va a ser que pase los rayos de luz y tratar de conservar o igualar el poder dióptrico que tenía el cristalino. Existen muchos tipos de lentes intraculares, plegables, sólidos, rígidos. Puede haber lentes de cámara anterior, lentes de cámara posterior. Va a tener dos partes el lente intraocular, una que es la óptica, que es de polimetil metacrilato, que es similar a un lente que usamos de montura, pero para que se sujete va a tener áfticas, que es de propipolileno, que son los sujetadores, es decir, la imagen quedaría así. Esto que ven aquí vendría a ser la óptica y esto que ven aquí alrededor vendría a ser la áptica. Esto, la áptica. Las patitas son la áptica y el del centro es la óptica. Muy bien. Las cataratas, una vez que si no las operas, el ojo se puede complicar. Primero es que no va a haber desarrollo de la visión porque no va a haber estimulación. Segundo, si no la operas, puedes ocasionar un glaucoma por la catarata. Pero cuando las operas, también puedes tener complicaciones. Intraoperatorias puede haber una ruptura de la cápsula posterior, puede haber hemorragia supracoroidea, que eso nadie lo desea ver porque cuando hay una hemorragia supracoroidea todo el ojo se sale desde la coroides, entonces es un sangrado masivo con pérdida del órgano. Puede haber complicaciones postoperatorias precoces y tardías. Entre las precoces, una endoftalmitis por una infección de la operación porque parte del equipo no estaba limpio o no se han cumplido las medidas higiénicas adecuadas, entonces ha habido contaminación de la cámara anterior, cámara posterior, entonces hay una endoftalmitis. Puede haber un glaucoma secundario a la operación o la herida puede estar filtrante, entonces el humor acuoso se sale. Puede haber las tardías, que es una de las más comunes, la opacidad de cápsula posterior. Como conservo la cápsula posterior, entonces con el tiempo, por el proceso de la inflamación, me ocasiona una opacidad de cápsula posterior. Que algunos le dicen, otra vez le ha vuelto a salir catarata, pero no le puede volver a salir catarata porque ya he sacado el cristalino, pero sí se puede opacificar en la cápsula posterior, que eso se resuelve generalmente con láser. Le damos láser en la cápsula posterior y se limpia la opacidad. Hasta ahí, ¿tienes alguna duda, Cristina? No, ninguna, doctor. Estela, No, doctor. Lucero, Sí, doctor, eso que nos explicaba de óptica y áptica, eso no lo entendí muy bien. no te escucho bien, un poquito más fuerte, por favor. Era doctor de la cirugía óptica y áptica, eso no le entendí bien. No, eso es de lente intraocular. Es como decir Sí, de tu lente que tú utilizas, ¿no? Que te lo pones en las orejas. sí, doctor. La óptica sería la parte que tienes adelante con la que ves y la áptica serían las patitas. Ah, ya, doctor. ¿Me entiendes? O sea, lo mismo es igual, ese lente pequeño tiene dos partes. La óptica, que es la parte con la que veo, y la áptica, que es la que me sujeta. Sí, doctor, ya lo entendí. ¿Ya? Gracias. Marlene, ¿tienes alguna duda? No, doctor. Eh, Catherine.
No, doctor. Jimena, ¿alguien tiene alguna duda o podemos continuar? Perfecto. Hasta ahí tenemos las patologías por opacificación del cristalino, que es la catarata. Tenemos también alteraciones del cristalino o como son las ectopias, es decir, un cristalino que no está como debería estar o donde debería estar. Estas ectopias generalmente van acompañados de síndromes, como ser el síndrome de Marfan, en la cual va a haber distintas alteraciones o anomalías cardíacas, puede tener aneurismas, esqueléticas, extremidades largas, paradonactilia, el paladar ojival, alteraciones del desarrollo musculares y hernias. Dentro de esto, de este síndrome de Marfan, también podemos encontrar alteraciones de ubicación del cristalino. Otro que podemos ver en el síndrome de Marfan es similar a la imagen que tenemos, una ectopia. El cristalino está hacia un lado, si lo pueden ver, dejando todo un espacio subluxado. Los hallazgos que vamos a encontrar es una subluxación hacia arriba, bilateral, microesferofaquia, es decir, está luxado y aparte de estar luxado es pequeño el cristalino. Va a haber anomalías del ángulo en 75%, se puede acompañar de glaucoma. Va a haber hipoplasia del dilatador de la pupila y una miopía axial elevada y un desprendimiento de retina. Entonces, todo eso puede encontrar en un paciente que esté diagnosticado como síndrome de Marfan. Para hacer el diagnóstico, el tratamiento y el manejo, acuérdense que el oftalmólogo no lo hace, pero nos interesa este síndrome por las alteraciones oftalmológicas que presenta. Siempre manejarlo con un genetista, un endocrinólogo, un médico internista. Otra ectopia que se nos presenta es en la hemocistinuria, donde va a haber un déficit de cisteína sintetasa. Entre las manifestaciones sistémicas tenemos rubor en las mejillas, retraso mental, estereoporosis, osteoporosis, motilidad articular disminuida. Y en el ojo lo que nos interesa es que vamos a encontrar una luxación inferior. No va a haber el cristalino por el que se ha luxado. Y las complicaciones que vamos a tener son pérdida de vitrio, prolapso del iris y un desprendimiento de retina. Entre las ectopias adquiridas, es decir, una ectopia adquirida es algo con lo que no has nacido, sino por algo que ha ocasionado. En la imagen podemos ver, por ejemplo, que el cristalino, en vez de estar en el área de la pupila, está en el área de la conjuntiva, es decir, está subconjuntival el cristalino. Y esto ha pasado por un golpe, es decir, hay el antecedente de trauma. La causa generalmente es traumática, es frecuente, el ojo está grande, la miopía alta, en un paciente con miopía alta, en un buftalmo. Puede deberse a tumores uveales anteriores, a ciclitis crónicas, a cataratas hipermaduras o secundario a sífilis. Y el tratamiento en este tipo de ectopia es la operación, sacar el cristalino y poner un lente intraocular. Como tercera anomalía o grupos de patologías del cristalino, tenemos las anomalías de forma. Igual que en la córnea, si tengo un queratocono, aquí puedo tener un lenticono. El lenticono es la proyección axial, generalmente presentan el síndrome de Alport, acompañado de nefritis, hematuria, sordera. También puede tener por el tamaño una microfaquia con un cristalino pequeño, como en el síndrome de Lowe, con retraso mental, enanismo, glaucoma infantil, nistagmo. ¿Qué es el nistagmo, Catherine? ¿Estás ahí, Catherine? Lucero, ¿qué es el Sí, nistagmo? doctor, es el movimiento involuntario. Perfecto, es el movimiento involuntario de los De los ojos
pero el tratamiento no lo da el oftalmólogo porque es un proceso o una afectación que está en el sistema nervioso central, Patología, entonces no tiene cura, pero se lo puede manejar con alguna valoración con el neurólogo o el neurocirujano. Puede ser lateralizado, o sea, si puede ser horizontal o puede ser vertical. Puede ser continuo o puede ser bajo estrés. Eso es el nistagmo. La microesferofaquia, es decir, un cristalino redondo pero pequeño, como en el síndrome de Marfan, el síndrome de Wells-Marchesani, que puede estar acompañado de enanismo, glaucoma, musculatura desarrollada en manos y pies en pala. Fácil. Entonces, tenemos una ectopia y una microesferofaquia en el Wells-Marchesani, donde tenemos un enanismo, las características propias del Marchesani, que va a ser una enfermedad rara caracterizada por estatura corta, bradidactilia, rigidez en las articulaciones y anomalías características de los ojos, incluyendo microesferofaquia, ectopia de la lente, miopía severa y glaucoma, que no se ha documentado realmente su prevalencia, pero la forma recesiva parece ser más frecuente y se han encontrado las mutaciones en homocigosis del gen Adams ST10. Entonces, tenemos tres grupos de alteraciones o patologías del cristalino: por opacidad, por ectopia o forma. Entonces, espero que hayan ido repasando los temas que les he mandado a la plataforma. ¿Tienen alguna duda? Es un tema bastante interesante el de cristalino. Siempre hay que tenerlo en cuenta ante cualquier paciente que vemos. Cuando hay disminución de la visión, cuando hay una alteración por la edad, o prender un rato sus cámaras. Mi cámara no funciona. Los que puedan, no es necesario, los que no puedan. Muy bien. Bueno, queridos estudiantes, tenemos que hacer ya ir perfilándonos para el examen final. La siguiente semana nos toca el tema sobre traumatología. ¿Sabes algo, Lucero, si se va a trabajar de forma normal en el 22, que teóricamente es feriado, o es normal las clases? No, doctora, aún no nos han dicho nada. En algunos están, no sé, y están cerrando la gestión. En bioquímica ya es su última clase Las esta materias. semana y después toca hacer. Sí, pero yo creo, le voy a preguntar a la doctora y, y, y si no podemos hacer, Habían dicho más o menos una fecha tentativa del examen final el 9 de junio. Voy a averiguar para eso. La siguiente clase, el 15, vamos a tener todavía un tema que es sobre traumatología, que es el resumen de
de los traumas que podemos ver en la parte del ojo, que ya las hemos visto, pero vamos a hacer un capítulo final. Y yo estoy preparando, presumiblemente planteando el examen para el 29, pero voy a esperar las indicaciones de la dirección. Pero con este tema que hemos visto hoy, prácticamente hemos llegado al final del módulo. El de trauma ya es un tema para refrescar, como un tema de repaso. Si es que el 29 me confirman como examen, el 15 haríamos traumatología, el 22 haríamos un resumen de toda la materia, ya proyectándonos al examen para que el 29 ya sea su examen. Si existe alguna alteración o me dicen que sepa, les aviso. ¿Está bien? Tenemos que ir viendo ya lo del examen final. Prácticamente hemos acabado. Me ha gustado trabajar con ustedes. Es un grupo bastante cumplidor, no he tenido problemas con la mayoría. Solamente traten les voy a mandar una tareita pequeña de esta que va a ser hemos hablado sobre el origen del cristalino, y haremos un resumen también sobre los tipos de catarata y las técnicas quirúrgicas. Eso más háganmelo. Tipos de catarata, una clasificación, la que ustedes encuentren, y tipos de operaciones, y si alguna operación les llama más la atención que otra, lo desarrollan un poco, pero basta con que me mencionen lo que hayan valorado. Y esa tareita para el día jueves. Y posterior a eso, les voy a preguntar con la docente, con la jefa de carrera, si les mando el tema de traumatología, que yo lo tengo todavía, ya lo tengo realizado para el siguiente lunes. Me averiguas, por favor, Lucero, si hay el 22 hay clase, o si no hay clase podemos aprovechar como un repaso y la fecha tentativa para el 29, ya el examen final. Para el examen final vendría todo el resumen de los temas que hemos ido viendo. ¿Está bien? ¿Tienen alguna bien, duda? doctor. Está bien, doctor. Bueno, un gusto verlos. Estudien. Nada más. Hasta la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta Gracias. luego, Hasta doctor. luego, doctor.